Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, queridos amigos, nos encontramos de nuevo para reflexionar la palabra de Dios. Ñandeyara Ñe'e ayepaú, hina, ñandene no, ñande apikutu y ñande en este trigésimo, es decir, número 30, imagina. 34 domingos Ñandeyara recogina o Pepe yo para llevar el año litúrgico con la gran fiesta de Cristo Rey. El año litúrgico, el calendario litúrgico del año 2026. Me imagínate yo que fuera ya lleva. Y así vamos a comenzar con el Adviento, la Navidad, ya llegamos a ese. Pero lo importante es ahora afinar a llevar a pear la Ñandeyara o llevar a peña erubibe. Y por eso que el Señor cada vez más yo Ñandeyara. De cómo tenemos que vivir, qué tenemos que hacer y sobre todo cómo tenemos que comportarnos como buenos hijos, como buenos cristianos, honrados ciudadanos. Hago la verdadera política si yo quiero fuera. Algunas veces con la gente no entendéis va para la política. Esta gogoea lleva ya ogurila acá cupebe y ponda y político y tereí de política. A todo tenemos que hablar de política porque política quiere decir organización de la comunidad, que dice la polis. La gente cuando entiende hoy la itaúetere y no entiende va a decir la polis. Polis es una palabra griega. A ver dice comunidad. Upea dice ina lleva peñanderoga pumia. Jaumia coñandeña organizada. De gonderoga pero organizada, de silanderumia co organizada y bueno vaya pota, vaya pota, vaya bañambo etañaneme fuera. Eso quiere decir polis. Ico en griego quiere decir todo lo referente a la polis. Entonces, todo lo referente a la organización de nuestra vida. Así que uno no entendía ya eran 1 y 2 y 3 y 4 y 5 es. Pero, sin dar obviamente no hay cuay, umiago con la pajan de hina o pilla peite hina peñan de yaraje y añande lleva la homoingebe y cua en la herida porque ñande cola de paja andañe me pone hina en la cuestión justamente de la vida cristiana y de la respuesta que tenemos que dar al Señor. Así que ñande pone que este trigésimo, pego número 30 hina, trigésimo domingo del tiempo ordinario o uñande a través del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 35, del 12 al 14 y luego del 16 al 18. El Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrada al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela. No desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Qué lindo que es este libro del Eclesiástico. Esta es una síntesis fenomenal de la vida cristiana. En primer lugar, característica esencial, porque papote te imagina la ñande años año presentaba ñande maba la ñande juzgata ajina. ¿Quién es el juez, queridos amigos? Es Dios, es Dios. Ya ando por nada que no vea. Llegó igual la entero a la Yaresco veían de un mes allí, cuál veían de mitad y entero con anga y con todos estos medios de comunicación, un miango, un majeca tu veían de un mes a peñan de eco bebe. Anga,
Daña henduse, te daña henduse. Hañañe purungua, veñamos cualquier pantalla lleva por no que la ña entende, veña de yara y se añade, pea otro menos, y nada, si yo que fuera. Así que tenemos que entender que Dios es verdaderamente el juez. Y es un juez justo, queridos amigos. Dios, por definición, Sedek. Sedek quiere decir justicia. Y justicia quiere decir entonces lo que es ecuánime. Ecuánime para cada uno, porque cada uno de ellas verecó dentro de nuestra diversidad cualidades y riquezas que nosotros tenemos que poner al servicio del pueblo y de la gente, de la comunidad, queridos hermanos. La andén de valero peave a emoí al servicio de tu comunidad. La andén de valero otros andé emoí upea al servicio de la comunidad. ¿Me entendés? Pero entre lo que te aña moyana aña y cuañana peñan de yara o me eva de cueñan de, porque este es un don y es una gran riqueza de parte de Dios. Aupea la añan de yayesha cuana. A anila yay puru la ñan botao y janwa la ñan de la pichacuera. Eso es el verdadero pecado, queridos hermanos. Porque sabiendo la riqueza que Dios nos ha dado, sabiendo la inmensidad de riquezas que puso a nuestro lado en esta gran naturaleza para utilizar al servicio de la comunidad, ñan de yay puru para nosotros mismos, para nuestro egoísmo, a yay puru añadimos boriajuña de la pichacuera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en todos los detalles porque la yequetamos en los detalles no vamos ahí. Solamente la lista de nuestros pecados sociales, queridos hermanos. Entonces, en primer lugar, recordemos y sepamos que el juez justo es Dios, es el Señor. Estamos en este 30º domingo, Yagüero Guatajina, hacia el juicio final, porque la fiesta de Cristo Rey quiere decir juicio final. Y dale será que aquella guayepota y te imagina. Ya me pota y tema peñan de yara no debe na upebe ya yujurire upebe oporando tañande. Examen de conciencia y tan de yara. Y sabemos muy bien, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos irá preguntando. Bueno, el Señor, en segundo lugar, queridos amigos, al ser un juez justo, conoce demasiado bien nuestras intenciones, nuestro corazón. Y ande cocué, los domingos anteriores estuvimos viendo que el Señor dice que llega al tuétano, a lo más profundo de nuestra vida. Así es que tenemos que pensar también y tenemos que decir cómo nos estamos comportando, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos refiriendo a nuestros hermanos? ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestros hermanos? ¿Cómo nosotros estamos viviendo en esta comunidad? Que siempre es una relación continua. Todos dependemos los unos de los demás. Y por eso es que si yo dependo de vos, entonces los vean hay cual anden indica tu mañana para ya puedo llevar la chesi no ya atendé no llegué a la cheru no ya atendé ese entonces va él ya por moaina guri no me moaina guri a veces hay cada uno de nosotros ahora aplique a todo lo que sucede alrededor nuestro ñaicote meo yuhe ñaicote formarlo yuhe y entonces tenemos que dar esa gracia que Dios a mí me ha dado, que te ayude a vos, que le ayude a la comunidad. Veamos la diversidad, porque de los eteas somos diferentes, pero esa diversidad, la senda huerecoy, handé huereco, dentro de catuta se putengo. Handén de huerecoy otras cosas, allá huereco, allá entonces, no hay putengo, tajame, etande upea. Y así es, cada uno tiene que pensar. Ese es el famoso juego, ¿verdad? Del puzzle, ¿verdad? Del puzzle es ese juego tan interesante donde cada piecita tiene su característica peántela y que la peanemos, entonces nunca vas a completar ese gran juego que tenés ahí de la vida. Y nosotros estamos, queridos amigos, aquí, cada uno con una misión demasiado específica. Y por eso nos dice el Señor el que va a juzgar, porque Él conoce nuestras intenciones y nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir. Él está atento a la súplica ciertamente sincera de todos sus hijos, del humilde, también de la persona que ha recibido y que entiende lo que Dios le ha regalado y que pone justamente al servicio de los demás. Y por lo tanto, el que confía en Él, y cuanto más le gritamos, le pedimos, jamás, queridos amigos, quedaremos defraudados. Jamás quedaremos defraudados. ¿Saben por qué? Porque nuestra vida tiene un límite. Eso es lo que quiere decirnos el autor sagrado. A la Jaino Ñande que tiene un límite,
hasta cierto punto vamos a llegar, hasta cierta edad vamos a llegar, pero después vamos a tener que encontrarnos con el Señor, frente a frente, cara a cara. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo, lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos hoy en este trigésimo domingo del tiempo ordinario. Para te imaginar en el ciclo de este año durante el tiempo ordinario. Estamos en este domingo 26 de octubre. Y la palabra de Dios, la segunda lectura, tenemos de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo,
Yo estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia que el Señor como justo juez me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, si miramos aquí ya estamos hacia el final. Ya hemos ido ya mañana por un huevo, ayer para 30º domingo. Añadigo ya le con 34 años. 34 domingos ya veré con el número 30 más. Aupeareco coabe, oye, pues no ya puede tener evaluación. Añandeña, pues no manabe, mañana. Y aquí se mira muy en positivo, queridos amigos, muy en positivo, apea y pona. Ya mañana y en forma positiva lo que Pablo nos dice. Porque añadimos que ahí para ver si nosotros podemos decir lo mismo que Pablo. Miren cómo comienza. Ya estoy a punto de ser derramado como una libación. Quiere decir que Pablo, que está en la cárcel, ciertamente, le está escribiendo desde la cárcel a este joven, a Timoteo, que le acompañó durante tanto tiempo, ¿verdad? Caminando con él por Grecia, fundando comunidades, predicando a Jesucristo, ay de mí si no evangelizara. Y entonces ahora él está diciendo, ¿saben qué? O va a botar y te imagina que se ama no botar y te imagina. Ya da como ave, imagina Timoteo, está mi vida por ser derramada como una libación. Libación dice entonces, Shañe Kwame ea lleva peñan de Yárabe. Shañe me ea lleva peñan de Yárabe. Como una ofrenda, como una gran oferta, mi propia vida, mi propia sangre, martirio, mártir, testigo, testimonio de la vida de Jesucristo. Bueno, el momento de mi partida se aproxima. Ahora entero vete ante oilla e ana ya lleva mi momento de mi partida, el momento de mi partida se aproxima. Cuanto más lleva Yareco, edad, ciertamente, que también tenemos que pensar porque estamos tal vez un poquitito más cerca del final, por lo menos en este mundo, lleva. Entonces el tiempo para pensar, las 70, 75, 80, como ya la yajaron, imagina, entonces ya, pues no más ya pues ya calcular, aña mañana ponave. Lastimosamente que muchos, en lugar de pensar en esto, justamente, y decir, ¿será que podemos decir? El momento de mi partida se aproxima. ¿O será que nosotros pensamos que somos perpetuamente para este mundo? Entonces continuamos siempre en la misma farsa. O si verdaderamente por lo menos ya guapuya calculaña mañana ya es Señor. Estamos ahí por nada, ya pues estamos ahí por nada. El punto de partida, Señor. Porque aquí lo mira de una manera muy positiva. Y dice, he peleado hasta el fin el buen combate. He peleado hasta el fin el buen combate. Y ella pone a ella del año de examen de conciencia, ya es a mí si estamos peleando el buen combate. Ciertamente que la misericordia del Señor es grande. Como es año que está metido indígena de Corea, cada cuperiré justamente dice, y pone ahí la herea cupe lleva. Pero tal vez te faltó unas cosas ese. Y me hizo pensar, ¿verdad? Me hizo pensar. A pesar de que me parece que algo dijimos, ¿verdad? Que Dios detrás de todo esto, de todas las cosas que tal vez no estamos haciendo bien, dice, esa gran misericordia de Dios de nuevo. Primero te pone al desnudo, ¿verdad? Te muestra y te dice, hijo mío, recuérdate que eres polvo. Le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? O sea, nos pregunta, nos estira la oreja. La sangre de tu hermano me clama desde el suelo donde tú has derramado su sangre. O sea, ñande yaracopo, coñande, y ahí con la dulce de leche me imagina, ñande, no ñande mentira.
Pero claro, después el Señor nos da su misericordia y nos da de nuevo esa posibilidad. Este es el tiempo, queridos amigos, en el cual uno tiene que darse cuenta de su realidad. Se hace de la vida de San Juan Bosco sobre todo. Y me emociona mucho porque cuentan que un ministro, ¿verdad?, en ese momento de la corte, digamos, porque cuando eso estaba la monarquía en la parte del norte de Italia, el Piamonte, etc. Y uno que se llamaba Ratazzi. Y ese era terrible, terrible con todo, ¿verdad? Con todo era terrible, incluso con la iglesia. Mandó cerrar monasterios, o perseguir a los curas, de todo un poco, de todo un poco. Pero sin embargo, Don Bosco, justamente, al final de su vida, dice que este señor le llama. Pero, mano, potaiteo, imagina. Y entonces pide misericordia y pide perdón. Pide misericordia y pide perdón. Ciertamente que nosotros no somos dueños, ¿verdad?, de la vida, queridos hermanos. El ministerio tan grande, eso sí que el Señor nos ha dado y puso en nuestras manos. Pero eso también nos hace pensar, a mí me emociona mucho, ¿verdad?, porque no soy yo el que tiene que juzgar, sino que aquí Él está diciendo, he peleado hasta el fin, concluí mi carrera, conservé la fe y ahora dice, el Señor que me está llamando como justo juez me dará en ese día lo que me corresponde, ¿entiendes? Lo que me corresponde. Y entonces este es el momento, queridos amigos, y esta es la invitación, ¿verdad?, para tantos y tantos entre nosotros aquí, porque ya digo, ya la cristianoja, pero está y con la corrupción está y con la iba y quiere decir que algunos no estamos haciendo tan bien lo que Dios nos pide. Así que el momento ya va pues mí ya calcula mí. 20, o mejor dicho, 30, el número 30 ya. Número 30, o va de tema la de ciclo. O bebe la de yara, o yo puñan en 10, pero aquí también con una esperanza. Aquí es la esperanza diciéndonos, he peleado hasta el fin el buen combate. Es decir, volver a resucitar, volver a mirar, volver a entender. Esta es la misericordia, este es el amor de Dios. Dios me está llamando a una verdadera conversión. Tengo que dejar de lado todo lo que he pocané, todo lo que he meter mano en la lata. Y tengo que, cuarto paso de una verdadera confesión y de un arrepentimiento, devolver lo que he robado. La ñandeco Paraguay, la pella ñajenduno, allá en la cristianoja, allá confesaron, allá convertino. Ñande ricoiteana con tetaco, ¿verdad? Y devolvemos al pueblo lo que le corresponde al pueblo. Yo no sé si por esto que estoy diciendo ya me van a decir ya otra vez Pepa y políticos y se pues se va a recibir la segua sabe muchas cosas, ¿verdad? Y justamente seguramente que mío yo puede saber tú o si no oye pues no hay callo ir y no me la escribía porque nunca se identifican también, ¿verdad? Pero queridos amigos, aquí la palabra de Dios en el fondo nos está diciendo, bueno, ánimo será. Esta es la oportunidad. Esta es la riqueza de Dios. Esta es la misericordia del Señor. Dale, fuerza, volver a Dios, porque eso es lo esencial. Volvemos enseguida con más. Y en de Yarañe Dominical. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas.
Octubre, la teología paulina. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 30º domingo del tiempo ordinario. Tema la Ñande ciclo litúrgico, 34 domingos. El Señor ya nos está llamando poco a poco a hacer un examen de conciencia, pero hoy nos ofrece gran misericordia y gran amor. He peleado, he luchado el buen combate, concluí mi carrera, conservé la fe. Ojalá que todos podamos decir así, queridos hermanos. Y los que todavía estamos medio duros ahí, diciendo, ¿y qué venían después tú? Bueno, esta es la oportunidad, queridos hermanos. Dios es misericordioso. Convertirse, bebé, ñande pobe, ñande cajombe, ñande zapatube, movena, Recordemos de nuevo lo que habíamos dicho en otra oportunidad, Alejandro Magno, ¿verdad? Que él pedía que su cajón lleven los médicos, porque los médicos no me darán ni me prolongarán la vida. Y conste que murió muy joven, Alejandro Magno, ¿verdad? Este gran emperador griego. Y luego dice, mientras llevan mi cajón hacia el cementerio, vayan tirando todas las riquezas y las joyas, oro, diamante, todo lo que he robado y he conquistado, con mi fuerza y con mi poder. Hoy ese cajón no debe a pepunubejo, porque en hay ninguna de esas cosas que he conquistado, de esas lujerías no llevo conmigo, no me sirve de nada. Y lo tercero, mis manos que estén fuera del cajón, para que todos se den cuenta que voy con las manos vacías. Queridos amigos, con algo importante en la reflexión, con algo grandes emperadores o conquistar que el mundo lleva con fuerza, con violencia, con muertes, con asesinatos, y que muchas veces también nosotros, tal vez de otra manera, más solapada, pero que estamos actuando de la misma manera. Entonces este es el momento, pero ojalá que no digamos simplemente cuando me muera, que los otros hagan, sino que hoy la palabra de Dios nos dice, cuarta parte de nuestra confesión. Primero, examen de conciencia, dolor de los pecados, confesión de tus pecados. Ahí está el propósito de enmendar, devolver. Pemba eva ire yapobe, devolver llega yapobe y poná. Alare mondado, devolver baite. Entonces, para la sea, y la ñande rico y te acote, taco, a ver, llévalo, devolver, paro, lo ñemondada, Y el quinto, queridos hermanos, es justamente poner en práctica lo que uno toma como resolución de su confesión. Y entonces, hoy el Evangelio de San Lucas, estamos en el capítulo 18, del 9 al 14, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola: 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío,
Te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Queridos amigos, 2 figuras aquí que nos está presentando el Evangelio. Pero se dan cuenta, queridos amigos, el publicano, nadie de nosotros puede juzgar a nadie. Este fariseo, ciertamente, queridos hermanos, tal vez no está equivocado. Miren lo que él está diciendo. Él oraba de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Puede ser, muy bien. Puede ser que él no sea como los demás hombres, muy bien, porque es una persona, y los fariseos de por sí eran personas muy exigentes, intransigentes, procuraban vivir la ley, tal cual pensan, rígidos eran. Bueno, y dice: no soy ladrón, dice. Y bueno, y puede ser, muy bien, señor fariseo, ¿dónde andas ahí, ladrón? Espectacular, te felicito, que nunca metiste la mano en la lata. Ni soy injusto como los otros hombres, y te felicito, seguramente que tampoco no sos injusto, y me gusta eso, que te hayas esforzado en ser una persona que vive la justicia. Ni sos un adúltero, muy bien, te felicito, que siempre te mantuviste, y con orgullo lo podés decir, ¿verdad? Que siempre estuviste ahí con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo. No sos adúltero, no has adulterado nada. Ni tampoco soy como ese publicano. Pepe ya le poema. Pepe le poema del señor fariseo. No soy como ese publicano. Vos no sos Dios para comenzar ahora a juzgar y decir como ese fulano de tal. Se dice el pecado, se condena el pecado, pero no el pecador. Cada uno se tiene que poner el saco de acuerdo a cómo le queda, queridos amigos. A cada uno le va el saco de acuerdo a su condición. Entonces no tiene ningún derecho de decir esto, ni tampoco como ese fulano de tal, como ese publicano. Y después encima ahora él quiere compararse con el otro, ¿verdad? Ayuno 2 veces por semana, pago la 10ª parte de todas mis entradas, etcétera, etcétera. Eso, ¿sabes qué? Con todo lo que dijiste recién, culpándole al otro, eso ya no te sirve nada. Tu ayuno, tu pago mi diezmo, no te sirve de nada. ¿Por qué? Y porque vos ya te estás poniendo, ¿sabes cómo? Como Dios. Vos, de Dios intemoe, reñe bueno de juzga de la pisabe. Ahora viene la segunda parte, es la segunda actitud. Este publicano, y aquí nos está hablando, porque en este domingo estamos hablando de la posibilidad que el Señor nos da para convertirnos. Os hago la en el otro bloque, ¿verdad? De lo que le sucedió a San Juan Bosco, de este ministro que hizo tantas barbaridades, sin embargo, ahí al final, que le llama con una conciencia tan difícil, ¿verdad? E incluso don Bosco, al final de cuentas, voy a formar, ¿verdad? Porque muchos de sus bienes le dejó, al final de cuentas, para estos chicos de la calle, ¿verdad? Porque también había robado mucho y todo lo que sea. Y entonces, como ministro en ese tiempo, entonces dejó muchísimo de sus bienes, dejó ahí, bueno, y sabía, le conocía a don Bosco lo que estaba haciendo, ¿verdad? Por esos chicos de la calle. Bueno, entonces, la conversión verdaderamente es esto, queridos hermanos. No es aquí tanto el juzgar, no soy como ese fariseo, como ese publicano. ¿Entienden? Sino que aquí lo importante, queridos amigos, miren cuál es la actitud de este publicano. Dice, estaba a distancia. Oye, ¿cuál era su condición? Primer elemento, después de tu examen de conciencia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque sabía su situación. Porque en la hipórico ya no te ve la itajo y galando y cuaya la oyapoa escuela o moingue abuela y pola
en la lata y todas esas cosas, o que hizo otras cosas más, ¿verdad? Que hizo otras cosas más. Y entonces, él se arrepiente verdaderamente, dice, solamente se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Ojalá que hoy entendamos esta frase y que nos pongamos humildes y penitentes como este publicano, como este pecador. Señor, ayesha cuálleva. Y entonces ahora quiero devolver el 100 por 1, como dice Zaqueo, devolveré 4 veces más lo que he robado, dice Zaqueo. Y ojalá que nosotros también, ¿verdad? A pesar de que ya estamos cerquita, ¿verdad? Como el tema en el año de juicio final. 34 domingos de Collarecoina, 30 de mañana. Y el Señor nos está apretando y nos está diciendo y nos está llamando a nuestra conciencia para que exista una verdadera conversión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Paulina Jaricot ascendía penosamente hacia la iglesia de Fourbière en Lyon, pensando angustiada sobre cómo habría de pagarle a sus acreedores, que desde hacía tiempo la acosaban por culpa de algunos de sus colaboradores que se aprovecharon de ella, a quienes ella les había confiado la administración del fondo llamado el Banco del Cielo, constituido con la ayuda del Papa Pío IX, del arzobispo de Dublín, de varias parroquias, de diversas organizaciones laicas y eclesiales, y con aportes de la gente común, para capitalizar a los obreros desempleados. Y mientras le encomendaba su aflicción a Jesús crucificado, se escuchó una potente voz que le gritaba: ladrona, ladrona, hipócrita. Y al instante, un nutrido coro de personas que también subían hacia el templo comenzaron a hacerle eco a las palabras lanzadas por ese agitador de mal aspecto, cara feroz y gesto amenazante. Paulina desaceleró el paso, se detuvo frente al grupo de agresores y los desarmó con una mirada tan dulce que los otros se vieron obligados a bajar los ojos y el tono. Entonces continuó su camino en medio de un silencio sepulcral, se refugió ante el altar de la Santísima Virgen y los provocadores se devolvieron porque no tuvieron el valor de entrar a la iglesia. Paulina Jaricot, nacida el 22 de julio de 1799 en Lyon, Francia, desde muy pequeña había decidido con su hermano menor Phileas, que más adelante fue sacerdote, convertirse en misionera, ideal atizado por las historias que sobre los heroicos evangelizadores le leía una de las criadas. Pero cuando llegó a la adolescencia, abandonó esta idea por su fragilidad física. No obstante, mantuvo viva la ilusión de ayudar de alguna manera, y la oportunidad llegó en 1822,
cuando se enteró de las penurias económicas por las que pasaban los predicadores. Entonces, concibió un audaz plan que consistía en reunir dinero con la ayuda, en principio, de las obreras de la fábrica de tejidos de seda que poseía su hermana. Y para el efecto, las organizó en grupos de 10, en los que cada una donaba un céntimo semanal, y lo recolectado era recogido por un líder elegido por ellas, que entregaba ese dinero a un encargado de supervisar a 10 jefes de decenas, a 10 de esos grupos. Y estos rendían cuenta a otro que era el responsable de 10 jefes de centenas, o sea, a los 1000. Y así conformó una eficiente red de recolección de estas ayudas, que se convirtió oficialmente el 3 de mayo de 1822 en la Asociación para la Propagación de la Fe, que rápidamente se extendió por Europa entera. Y ese dinero se le entregaba a la Santa Sede para que lo distribuyera entre todas las misiones del mundo. Una vez que la Asociación para la Propagación de la Fe cogió vuelo, como siempre ocurre, algunos sectores de la Iglesia, envidiosos del éxito de la propuesta, se apropiaron de ella y relegaron a Paulina Haricot al papel de supervisora de una centena de esos núcleos, lo cual ella aceptó con humildad y siguió pensando en cómo ayudar a la evangelización. Para el efecto concibió en 1826 el Rosario Viviente, sistema que consistía en la creación de grupos de 15 personas que se reunían a rezar el rosario, pero a su vez a cada una se le asignaba una casilla con su respectivo misterio que debía recitar diariamente por las misiones y las necesidades específicas de una persona o un determinado conglomerado. Pues en cuestión de 2 años este movimiento ya contaba con más de 1 millón de adeptos. Pero no se quedó ahí, porque la deplorable situación de los obreros desempleados exigía una solución, y entonces la venerable Paulina Haricot creó el Banco del Cielo, que contó con amplio apoyo de todos los estamentos, pero varias personas de su confianza, las que designó como administradoras del plan, se robaron la plata. Y ella tuvo que enjugar parte de las deudas, porque no le alcanzó para pagar todo, con su patrimonio, y quedó en la ruina, desacreditada, injuriada y calumniada. Aislada por todos y acosada por sus acreedores, la venerable Paulina Haricot murió en una bohardilla sobre un colchón prestado a los 67 años, el 9 de enero de 1862. Y 20 años después su obra fue extendida a todo el mundo por el Papa León XIII. Fue elevada a los altares por el Papa Juan XXIII en febrero de 1963. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a la venerable Paulina Haricot que nos ayude a convertirnos en agentes de la propagación de la fe. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, 30º domingo del tiempo ordinario. Peaiseina opa mahola Ñande año litúrgico. Son 34 domingos y hoy, en este día, el Señor nos invita a reflexionar sobre un elemento esencial y fundamental. Nos está hablando en síntesis de la justificación. Entonces ya examina teológicamente cuando se utiliza la palabra justificar. Es el Señor el que nos justifica. Lleva la condenada. Fariseo y el publicano. Yo no soy así, y la fariseo
y menos soy como ese fulano. Cuando se juzga, imagina, él se cree Dios. Sin embargo, publicano se encuentra ante el Señor, se golpea el pecho, Señor, soy un gran pecador. Entonces, la justificación, porque dice, ese fariseo volvió a su casa sin ser justificado. ¿Dónde justificáis? La iba no vale porque oímos que porque él hace las cosas nomás, pero no, en el fondo no está viviendo con una convicción profunda de la misericordia, del amor de Dios, que tiene que ser capaz de ayudar a su hermano a cambiar. Por eso, queridos hermanos, los profetas siempre tuvieron que anunciar y denunciar. O si no, quiere decir que nosotros no le queremos a nuestra sociedad, no le queremos a nuestros hermanos. Lande eueroquini no lleva, pe ibaía hina eueroquini no denuncias. Entonces, queridos hermanos, vos sos cómplices, somos cómplices. Y entonces no estamos ayudando a la justificación. Justificaciones dice entonces, queridos hermanos, ñamo punane y veñan de yarañe erubive, baebala y pona, baebala ñane putimomita hina, para realizarnos como personas. Y Katu Hanwaisha hoy coñan de ila caraía ñetete, cuña caraía ñetete, pero sobre todo personas que viven desde el Evangelio y de la propuesta del Señor. Ya a mí entonces en la definición, este concepto teológico fundamental, la justificación es un concepto teológico desde la teología en la Biblia. Y quiere decir que Dios, que da a una persona justa, lo ve como una persona justa, lo justifica y, en primer lugar, declara que esa persona es aceptable ante sus ojos. Aceptable ante sus ojos, porque es una persona justa. Porque oyapola y boná y catuñan de yara llévala o mañá o eshahina sí, esa persona es una persona aceptable entonces ante la propuesta de la gran teología que el Señor nos ofrece. Y aquí, esto, queridos hermanos, podemos ya nosotros mirar cuáles son estos caminos, ¿verdad?, que nos van a ayudar también a nosotros para poder llegar a esta justificación. Vaya la ñandica, tú entonces ñañemoía lleva ñanguajebe ñande yara de nondebe, ñande yara que escruta, dice, los corazones, la mente, el corazón de cada uno, o moasacu radiografía ella, o mañá peñandereco, veas ahí, esta persona ha sido justificada, es decir, esta persona es agradable a mis ojos. Entonces, la palabra que se utiliza es la de dicaío, dice la dicaío, alguien que se justifica a alguien que se declara justo. Entonces, el dicaío en el griego, que aparece así en la Biblia, tiene algunas características muy importantes. Primero, la justificación por la fe. Esta es una primera presentación que se nos hace de la justificación, la fe. Es decir, la fe en Jesucristo. Upea dice ñande yahuerovia, upea dice ina yayetu ubeñan de yarañe ereje. Ñande yarañe ereje. Yayetu ubese quiere decir escuchar la palabra de Dios. Quiere decir entender la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Tu madre y tus hermanos están ahí y te están buscando. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Opea dice la gran fe. Oye tu uajina peñan de yarañe ereje. Así que, querido hermano, ya veré cómo el primer elemento para saber cuál es la característica de esta justificación. Por otra parte, la justificación también es una declaración como característica judicial de Dios con respecto a nuestro obrar. Es Dios el que va a juzgar. Dios es el que nos va a declarar una persona justa o nos va a decir, bueno, mi hijo, a ver, patecobaina, va a evalar ya poe, va a evalar y coecue, va a evalandere coebela ya poe, ahí está. Entonces, mucha atención, característica esencial para que exista una justificación. Y luego, queridos amigos, toda justificación se basa en ¿qué cosa? En la obra de Cristo. En la obra de Cristo. Quiere decir que pese a Yapoaina tiene que tener la base esencial, es
de acuerdo a lo que el Señor, lo que Cristo me pide. Peñan ya ñande boeba pues. Entonces da él hace allá porque oye se acame ayer. Porque se, entonces esa no es justificación, por lo menos ante el Señor no. Te va a ayudar a vivir de una manera filantrópica, si vos querés, de un aspecto bien antropológico, humano, todo lo que vos quieras. Pero el criterio, queridos amigos, la base desde donde Dios nos está juzgando es la obra nuestra, pero basada de los principios de Cristo, es decir, desde el Evangelio, de la buena noticia, lo que Dios te dice en la bebeina. Por eso que es importante ñande yarañé, ñanduara beñande yarañé, ya lea beñande yarañé, aupecha entonces ya güero guatajina yayapo, porque dice la base es la obra en Jesucristo. Y ahí te va a hablar de la cruz, te va a hablar de la renuncia, el que quiera seguirme que tome su cruz cada día y me siga, y así, tantos elementos que nosotros conocemos, queridos amigos, del Evangelio de Jesucristo. Y después, queridos amigos, hay maneras como podemos relacionar, ¿verdad?, la justificación con la vida cristiana. ¿Cómo nosotros podemos relacionar esta justificación con nuestra vida cristiana? Primero, se tiene que ver como característica, si vos estás en este camino de justificación, es decir, de realización y planificación, eres en tu conciencia, paz con el Señor, shalom, ¿entiendes? Oíman te vende corazón. Por eso que algunas veces decimos, ella la yapo y mondá y pocanea, que esto y aquello. Entonces, ¿cómo será que duermen? Uno dice, ¿verdad? ¿Con qué conciencia se acuestan y duermen? Que están maquinando, dice la palabra de Dios. Están maquinando siempre maldades. Entonces la primera característica de la justificación, es decir, que el Señor dice, bueno, venga aquí, siervo, fiel, ave, es porque nosotros demostramos en la característica de nuestra vida una paz y serenidad de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Un segundo elemento es también que nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos tanta confianza, esa es la confianza, ¿verdad? Un acceso a Dios con mucha confianza y sin temor. El que no debe, no tiene miedo y vengo. Una cosa así dice la frase, ¿verdad? No tiene nada que temer. El que nada debe, nada tiene que temer. Entonces uno se acerca con toda tranquilidad porque tiene un acceso a Dios, un acceso directo al Señor. Porque no debe y entonces se puede relacionar, pero con tanta sencillez. Por eso te habla siempre del anawin, del aná, ¿verdad? Del pobre, de espíritu que se encuentra ante el Señor. Porque no debe con nadie se ha peleado, contra nadie, ¿verdad? Y luego una tercera característica, queridos amigos, de esta justificación es la vida nueva. La vida nueva. La vida nueva en Cristo quiere decir que ñande ya no me ñande siempre pero oportunidad para que seamos felices. Porque podemos equivocarnos, pero desde cualquier equivocación, queridos amigos, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos ofrece la misericordia. Toda misericordia después implicará en nuestra vida y en nuestro corazón, desde el arrepentimiento, una vuelta al Señor. Y la vuelta al Señor quiere decir un compromiso tuyo siempre con Dios, pero a través de tu prójimo, ¿entiendes? Ahí está. Esa es la verdadera reconciliación. Reconciliarte con Dios significa reconciliarte con tu comunidad y con tus hermanos. Y de ahí vienen todas las consecuencias. Ahora no voy a entrar en todas esas consecuencias porque creo que varias veces ya hemos repetido, ¿verdad?, esos elementos. Ahora, existen algunas ventajas muy grandes para la justificación. En primer lugar es nuestra propia felicidad. Lleva el famoso Yeshua, salvación. Yeshua quiere decir salvación. Jesús, de ahí viene el nombre, el Salvador. Quiere decir que hay salvación. La justificación quiere decir que existe salvación. Y salvación quiere decir felicidad. Felicidad quiere decir agua,
Pues agua puede decir justamente esa alegría de tu propia realización. Como sacerdote yo les puedo decir que muchas veces las personas cuando vienen y después de confesarse, si lo hacen de lo más profundo de su corazón, queridos amigos, al despedirse, al irse, vos te das cuenta de ese rostro tan sereno y tan alegre de cómo se está levantando de ese lugar. Y yo lo puedo dar como testimonio en muchísimas personas, porque en Decoreñandúa y la uno ha arrepentido de sus pecados y viene con ese deseo de cambiar y de mejorar. Pero enseguida cuando una persona viene a un TPP medio superficial, y después el arrepentimiento. En síntesis, yo continúo a hacer de la misma manera, pero hubo ya puede tener rito y tento ya pone. Pero cuando ya puede ya pues tu muy lleva. Peñe ay la hija a veñan de yara llegó con amoñe penuseina petenite coe bajo. De Iguazú y ve. Entonces se tiene que notar, esa es una característica esencial, es la paz y la serenidad. Y justamente vos sentís una gran reconciliación con tu propia vida. Porque la conciencia, queridos amigos, la conciencia que te golpea y nada, porque ya te coche pueda poner. Mala ya de policía en realidad. La gran, o el policía que nosotros tenemos, ya lo tenemos inserto en nosotros mismos, que es tu conciencia. Porque en Daiporilando yesha cuaya, y nantero, vete ya yesha cuaya, la ya popona, no te la ya vaina. La andere mondano, y nandere y cuapo, y tire y la remonda, huetena la remonda, jaina. Daipori en botavena, la de conciencia, Daipori en botavena, porque eres igual. Dere ya pono pe iba ahí a jina pendero gapume. De rei cuapona, la andere ya poja jina pe iba ahí. La conciencia no te engaña, queridos hermanos. Peñante Yaraco iba a darle formal ahí cuando nos creó, ¿verdad? Porque nos puso la conciencia aquí. Nosotros no estamos haciendo cosas inconscientes. Y ande conda ya apoya las cosas por inconsciencia. Porque nosotros sabemos muy bien nuestro accionar. Y entonces este es el elemento de la paz y de la tranquilidad que te da. Pero desde tu conciencia. Otra característica también de la justificación, queridos amigos, es esa gran esperanza en la vida eterna. Es decir, nosotros somos seres trascendentales, de la trascendencia. Nosotros, queridos amigos, no es que nos quedamos simplemente aquí, metidos en este mundo, sin entender que hay algo al que estamos tendiendo. Y eso se llama lo sobrenatural. Eso se llama la experiencia, queridos amigos, de una vida eterna. ¿Quién es el que tiene la vida eterna? Es justamente el que siente esa presencia de Dios, el que se siente tocado por el Señor, ¿verdad? Por eso se siente justificado, ¿verdad? Y dentro de este concepto teológico, es el que se siente salvado. Y salvado quiere decir, orecope agua puepejecoebe. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. Y que todos verdaderamente podamos también ser justificados por el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.